Bienvenidos a este espacio, nuevamente. ¿Y si te dijera que tu tristeza no es un error, sino un mensaje? ¿Y si esa sensación de vacío, de desconexión, de no saber quién eres, no fuera una patología, sino una señal? Carl Jung creía que la depresión, más allá de su rostro oscuro, es en muchos casos una puerta oculta hacia el alma. Hoy vamos a explorar cómo la psicología junguiana entiende la depresión, no solo como sufrimiento, sino como un proceso sagrado, iniciático, una especie de llamada interior que nos obliga a mirar hacia donde nunca nos atrevimos. ¿Qué es la depresión? Para la psicología moderna, la depresión es un trastorno del ánimo, un desequilibrio químico o una respuesta al estrés. Pero Jung iba más allá. Decía que muchas depresiones no son simplemente enfermedades, sino que son crisis del alma. Cuando una persona entra en depresión, a menudo es porque ha estado viviendo en desacuerdo con su verdadero yo. Ha estado sosteniendo una máscara, una persona que ya no puede mantener. Y entonces, el alma detiene todo, el cuerpo deja de moverse, la mente se nubla y uno cae, no por debilidad, sino porque es momento de renacer. Expliquemos mejor esto. ¿Qué es una depresión patológica o negativa? Es aquella que no te lleva a ningún lugar más que al estancamiento, la desconexión crónica y el deterioro psíquico. No hay sentido emergente, no hay símbolo, ni imagen, ni sueño. Solo hay ausencia, parálisis, autodestrucción. ¿Cuáles son las señales típicas de esta depresión negativa? Apatía total, sin una mínima curiosidad por el alma, falta de sueño o sueño excesivo sin contenido simbólico o transformador, ideas suicidas persistentes sin deseo de comprenderlas, sensación de muerte interna sin propósito ni dirección, cuerpo rígido, mirada apagada, aislamiento extremo sin reflexión, dificultad para hablar, imaginar o crear, el alma está silenciada. En estos casos, la ayuda clínica y médica es urgente, no porque el alma no esté allí, sino porque la psique está tan herida o desregulada que no puede oír su mensaje. Ahora bien, ¿qué es una depresión como bendición o como llamado del alma? Según Jung, es una invitación para descender a lo más profundo de ti, para romper con una identidad superficial y para desmoronarte simbólicamente, para que emerja otra versión más verdadera de ti misma o una visión más profunda de ti misma o de ti mismo. Jung decía, la depresión es como una señora vestida de negro. Si llega, no la rechaces, invítala a sentarse, escucha lo que tiene que decir. Teniendo en cuenta esto, ¿qué señales permiten identificar la depresión como un llamado del alma? Hay sufrimiento, por supuesto, pero también sensaciones simbólicas, sueños intensos, visiones, intuiciones. El dolor se siente como una grieta por donde ingresa una verdad desconocida. Hay preguntas existenciales. ¿Quién soy en realidad? ¿Qué sentido tiene lo que hago? Te sientes como perdido, pero comienzas a interesarte por lo espiritual, lo simbólico, lo arquetípico. También el cuerpo parece querer detenerte, obligarte a mirar adentro. Entonces surge en ti el impulso de crear, escribir, llorar, romper patrones. En este caso la depresión no es una enfermedad, es una iniciación, una especie de noche oscura del alma que no busca destruirte, sino transformarte radicalmente. Ahora ya quedó claro la diferencia. Entonces profundicemos en los estudios alquímicos de Jung, ya que en la alquimia encontró un símbolo perfecto para la transformación interior. El primer paso de todo proceso alquímico es el nigredo, la putrefacción, el caos, la oscuridad. La depresión es eso, un descenso a las sombras, pero no para destruirte, sino para descomponer lo falso y permitir que emerja lo verdadero. Es como la semilla que debe pudrirse bajo tierra para dar lugar a una nueva vida. Por eso Jung decía que muchas veces lo peor que puedes hacer es intentar curar rápido la depresión,
porque el alma necesita ese tiempo de oscuridad para revelarse, para que tú puedas escucharla. Muchos de nosotros vivimos años o décadas cumpliendo expectativas ajenas y estamos bajo la presión de la familia, la sociedad, la pareja, etc. Y eso sin contar al sistema y sus narrativas mediáticas. Y vamos construyendo una imagen de lo que deberíamos ser, pero lo que no expresamos, lo que negamos, lo que reprimimos, no desaparece, se acumula en la sombra. La depresión, en muchos casos, es la rebelión de esa sombra. Es tu alma diciendo, ya no puedo más con esta mentira, ya no quiero vivir desconectado de lo que realmente soy. A veces no es tristeza lo que sentimos, sino la ausencia de nuestra propia alma. Además, en todo esto se encuentra el self, el yo total, el núcleo más profundo del ser, que busca constantemente realizarse. Cuando el ego se aleja demasiado de ese centro, el alma comienza a enviar señales, a veces en forma de sueños intensos, otras en forma de crisis o depresión. Carl Jung decía que el alma habla en símbolos. Durante una depresión, muchas personas empiezan a soñar con casas oscuras, laberintos, muertes simbólicas, etc. Es el lenguaje del inconsciente. De hecho, en el canal tenemos un podcast donde hablamos sobre los sueños y su simbología. Y ese es el lenguaje del inconsciente, el que intenta decir, escúchame, hay algo dentro de ti que necesita nacer. Entonces, ¿qué hacer cuando llega este tipo de depresión? No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de respetar su mensaje. La salida no es forzar el regreso a la normalidad, sino iniciar un camino de autoconocimiento. Por eso, se recomienda escribir lo que sentimos, sin filtros, pintar, aunque no sepamos, escuchar nuestros sueños, meditar en el silencio del alma y buscar una terapia que no niegue el alma, sino que la honre. El objetivo no es volver a ser quien eras antes, sino convertirte en quien realmente eres. La depresión puede ser, sí, una prisión, pero también puede ser un rito de paso, una especie de parto doloroso del alma, un llamado a dejar morir una vida vacía para nacer a una existencia con sentido. No sé qué decir más en esta reflexión, pero quizás hoy no puedas ver la luz, pero si estás atravesando ese túnel, recuerda esto, no estás roto, estás transformándote y puede que lo que llamas depresión sea en realidad el alma susurrándote que ha llegado el momento de vivir con y desde la verdad. En mi caso he pasado por etapas de depresión. Afortunadamente fui capaz de identificar si era un llamado del alma o bien fui capaz de replantear lo que podría ser una depresión negativa en su etapa inicial y reconducir esa situación a una depresión positiva, sobre todo con ayuda de la música clásica, estudiando el simbolismo de películas, investigando conforme a mis inquietudes espirituales y metafísicas, conectando con la naturaleza a través de paseos y caminatas, también comprendiendo que lo importante es uno mismo y no lo que está en el exterior. Por ende, ¿y si la depresión es el inicio? ¿Qué pasa cuando el alma desaparece del todo? Te lo cuento en el siguiente vídeo. Distopias donde el alma se pierde o el ser humano se deshumaniza. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.